noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en Twitter, también en Instagram, y les estaré acompañando durante los próximos minutos para hacer un repaso por noticias importantes a nivel regional, nacional, internacional, la lectura de titulares y algunas noticias nuevas que tenemos para ustedes. Les recordamos también las redes sociales de la televisora, @NoticiasTRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Recuerden que a través de ellas pueden contactarnos, pueden enviarnos mensajes, denuncias, reportes también, solicitar algún tipo de servicio público o ayuda para usted, un familiar o amigo que pueda necesitarlo en estos momentos tan complicados. Dando inicio a las informaciones, les comentamos que a esta hora el gobierno nacional aún no ha emitido un balance respecto a los casos de COVID-19 detectados en el país durante las últimas 24 horas. Sin embargo, la invitación es para que ustedes estén atentos a nuestras redes sociales, que por cierto están allí en la parte baja de sus pantallas, y a través de ellas puedan observar este balance una vez sea publicado vía Twitter o vía telefónica por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez o alguno de los integrantes de la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19. Por ahora vamos a hacer un repaso por noticias locales. Y a nivel regional vamos a observar a continuación las cifras y el balance que es emitido a diario por parte de la Sala Situacional del Protectorado del Táchira a través de la Autoridad Única en Salud en la entidad andina, la doctora Amelia Fresel. Esto respecto a los casos de coronavirus que han sido detectados para este 1 de octubre en territorio tachirense. En este caso, 44 nuevos casos comunitarios. De estos, 26 fueron reportados en el municipio San Cristóbal, 6 en Junín, 4 en Jauregui, 2 para el municipio Cárdenas, 2 para Independencia, la misma cantidad para el municipio Libertad, y por otro lado, Córdoba y Urdaneta, un caso para cada uno de estos municipios. Respecto a los casos importados, son 50, todos de tachirenses o de venezolanos provenientes de otros países, en este caso de Colombia. Son 22 mujeres, también hay 23 hombres en este caso y 5 menores de edad. El número de pruebas o de muestras procesadas este día fue de 263, de estas 163 dieron negativo y 100 dieron positivo. Respecto a los positivos comunitarios son 1.891, los importados 2.131, para un total acumulado de positivos de 4.022. Por otro lado, el número de recuperados en cuanto a los casos locales son 913, los importados 1.093, y da un balance de 2.006 personas que han logrado ganarle la batalla al COVID-19. Los casos activos importados son 1.038, mientras que hay 915 casos activos comunitarios. De estos, San Cristóbal es el municipio que tiene el mayor número de casos activos, con 395, pero también hay que destacar que es el que tiene el mayor número de personas recuperadas, 317. A la fecha es también el municipio que ha registrado el mayor número de casos, 766. Y pues lamentablemente el número de personas fallecidas a la fecha es de 63 ciudadanos que luego de contraer COVID-19 y presentar diversas complicaciones pues no pudieron ganarle la batalla a esta enfermedad. Y por otro lado, la empresa hidrológica de la entidad, Hidrosuroeste, informó a través de su cuenta en Twitter que para el próximo día viernes 2 de octubre se presentará la suspensión en el servicio de agua potable en 4 municipios. Uno de ellos es San Cristóbal, también otros 3 municipios que son Cárdenas, Torbes y Córdoba. Estos se quedarán sin agua potable debido a la suspensión anunciada por la empresa Hidrosuroeste, esto motivado a trabajos de mejoramiento preventivos y correctivos. El área metropolitana de San Cristóbal será afectada por esta interrupción del servicio de agua. Además, el corte se extiende a la red de tuberías de los municipios ya mencionados anteriormente, es decir, Cárdenas, Torbes y Córdoba. El cierre del suministro de agua será desde tempranas horas de la mañana del viernes 2 de octubre, por lo que las comunidades antes señaladas deben tomar las previsiones necesarias ante esta suspensión. La reparación se hará en cuadrillas de Hidrosuroeste, según informó la empresa a través de las redes sociales, y serán en el sector La Chivata del municipio Cárdenas, en el sitio de aducción principal de Cordero. Así que las personas, o en este caso los municipios que se verán afectados, pues a favor tomar las previsiones necesarias y hacer el almacenamiento higiénico de agua en recipientes.
un plan de previsión de la Celestial es pensar en la tranquilidad de su familia. Sin inicial, cobertura en Venezuela y Colombia. Contáctenos. A nivel nacional, el personal de salud en territorio venezolano ha denunciado desde el inicio de la pandemia diferentes situaciones respecto a la atención, principalmente de pacientes positivos a COVID-19, pero también lo han denunciado en cuanto a otras patologías, por ejemplo, las cardiovasculares. En Venezuela no hay garantías para tratar las enfermedades cardiovasculares en hospitales públicos debido a las condiciones precarias en los centros de salud, según denuncian especialistas en el área. La falta de insumos para realizar distintos procedimientos dificulta la labor de los profesionales de la salud. Muy pocos hospitales tienen capacidad para hacer un cateterismo cardíaco por falta de insumos y equipos, así como la intermitencia de los mismos, porque puede que en un momento haya insumos y después ya no. Esto lo denunció el médico internista Jenner Marena, uno de los sanitarios que se encontraba haciendo eco de esta situación que se presenta en diversos centros de salud a nivel nacional. Y cambiando de tema, Tarek El Aizami, quien es el presidente de la Comisión Presidencial, Ali Rodríguez Araque, informó que a partir del próximo lunes 5 de octubre, algunas estaciones de servicio serán reactivadas en territorio venezolano, específicamente 1.568 estaciones de servicios que estarán dispuestas en todo el territorio nacional en sus distintas modalidades de atención y suministro. Asimismo, anunció que se retoma el día de suministro según el último número de placa de cada vehículo, un método ya conocido por todos los venezolanos con el propósito de ordenar el flujo vehicular en las estaciones de servicio. En consecuencia, el próximo lunes 5 de octubre les corresponderá equipar a los vehículos cuya placa termine en los números 1 y 2. El día martes será para las placas 3 y 4, el miércoles para los números 5 y 6, jueves para los terminales de placas 7 y 8, finalmente el viernes será para 9 y 0. Por otro lado, el sábado le corresponde nuevamente a las placas que terminen en 1 y 2 y así sucesivamente, tal cual como ustedes lo están observando en pantalla en estos momentos. El día y el terminal de placa que corresponde a cada uno de esos días de la semana. Y en más noticias, los ríos Blanco y Colorado en el estado Sucre se desbordaron, crecieron este jueves y debido a esta situación se produjeron diversos daños en la carretera y también esta situación dejó damnificadas aproximadamente a 150 familias. Los ríos Blanco y Colorado se salieron de su cauce y destrozaron unos 30 metros de la carretera que comunica los sectores rurales de la parroquia Raúl Leoni, municipio homónimo del estado Sucre, con Cumaná y Puerto La Cruz del estado Anzoátegui. Aunque el nivel del agua había bajado este 30 de septiembre, la mañana del 1 de octubre subió y volvió a entrar a las casas. Lo que ocurrió es que las fuertes lluvias causaron que las aguas de unas 6 quebradas aproximadamente bajaran desde el macizo de Turimiquire y se unieran a las 2 afluencias para posteriormente afectar a los habitantes de La Curva, La Florida, Botalón, El Limonal, San Pedrito y El Naranjo. Debido a esto, el paso hacia ambas zonas está restringido. Los vehículos solo llegan hasta la comunidad de La Curva y de allí en adelante solo circulan motos y burros. Son los medios de transporte que pueden pasar. Y estos son los utilizados por los agricultores para bajar sus cosechas de la parte alta del cerro, donde la afectación afortunadamente fue menor. Sin embargo, muchas familias, rostros que ustedes están observando en pantalla, quedaron damnificados debido a esta triste situación. A nivel internacional hablamos del viejo continente de Europa, pero específicamente de Francia, porque en su capital, allí en París, la situación con el COVID-19 y los nuevos contagios podría entrar en alerta máxima a partir del próximo lunes. Debido a esta situación, la capital francesa y su periferia, con sus casi 7 millones de habitantes, podrían correr con la misma suerte que Marsella, es decir, el cierre de bares, restaurantes y también otras actividades. Se sigue muy de cerca también la situación en otras zonas como Lyon, Grenoble, Tousla y Saint-Étienne. En España, por otro lado, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, epicentro de la pandemia en Europa, ha dicho que acatará los confinamientos
confinamientos decretados en la capital y otros 9 municipios madrileños, pero recurrirá el texto ante los tribunales. Italia, por su parte, ha registrado 2.548 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es la primera vez que superan los 2.000 casos en un solo día desde finales de abril, cuando el número de personas infectadas era bastante elevado y, por otro lado, el número de fallecidos también fue considerable para ese entonces. Y continuando con el tema de la pandemia en Europa, las autoridades están planteando imponer nuevas restricciones en los distintos países, especialmente en España y Francia, que a la fecha son parte de las naciones más afectadas por la segunda ola de contagios. Por ejemplo, en España se busca imponer nuevas medidas, como ocurre en Madrid, donde este jueves se instauraron nuevas restricciones pese a la oposición de las autoridades locales de cumplir con esta nueva normativa. En el viejo continente, donde se multiplican los rebrotes, el aumento de los nuevos casos es vertiginoso. España, que ya casi suma 31.800 decesos desde el inicio de la pandemia, es hoy en día el país de la Unión Europea con la peor incidencia del virus. 284 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que se dispara en Madrid, donde hay 735 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esta situación epidemiológica, bastante preocupante por cierto, el gobierno de Pedro Sánchez impuso este jueves duras restricciones a la movilidad en Madrid, aunque las autoridades locales se oponen a estas. En un plazo de aproximadamente 48 horas, la capital de 3.2 millones de habitantes y otros municipios deberán respetar las medidas ya en vigor desde la semana pasada en algunas zonas de la región, donde los vecinos no pueden salir de sus vecindarios salvo para trabajar, por ejemplo, ir al médico o llevar a los niños al colegio, salvo necesidades realmente estrictas. De lo contrario, no podrán salir de sus hogares. Y luego de hablar de Europa, nos venimos directamente al continente americano y hablamos justamente de Latinoamérica, porque Argentina está atravesando por una situación bastante complicada en estos momentos en que la pandemia también afecta a su economía y tiene un número de pobreza de más del 40%. La pobreza está alcanzando al más del 40% de su población. La plaga de la pobreza sigue ganando terreno en Argentina, ayudada por el parón económico provocado por la pandemia del coronavirus. La pobreza ya afecta a alrededor de 11.7 millones de personas, es decir, el 40.9% de la población, lo que supone un aumento de 5.4 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año 2020. Alrededor de 3 millones de argentinos están en situación de indigencia, es decir, que estas personas no tienen ni siquiera para comprar una canasta básica de alimentos y dependen totalmente de la asistencia alimentaria que otras personas puedan brindarle. La pandemia irrumpió apenas 3 meses después de que el actual presidente, Alberto Fernández, llegara al poder con la promesa de acabar con la pobreza en Argentina, un país en recesión desde mediados del 2018 e inmerso en una profunda espiral inflacionista. Se han tomado algunas medidas para mitigar los efectos sobre la población, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, pero estos lamentablemente no han sido suficientes para tapar el agujero que sigue creciendo en este país, uno de los más afectados a la fecha por el COVID-19 en cuanto a número de contagios. Bueno amigos, luego de hacer un repaso por algunas notas internacionales, nosotros vamos a ir a una pausa, un breve corte comercial, pero no se despeguen de sus pantallas porque al regreso continuamos con mucho más de nuestro resumen informativo.